6 minutos pasan de las 12 de la mañana y avanzamos, vamos a adentrarnos a mirar al mercado, a la inversión y a este contexto con la ayuda de Santiago Domingo, analista de inversiones de Magallanes Value Investors. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal? Bueno, pues nos encaramos en esta media mañana, en esta media jornada del viernes, con una fotografía del mercado que se encuentra a la espera del dato también de ese deflactor del consumo en Estados Unidos. Hemos conocido la revisión al alza del PIB, pero el contexto se alimenta con múltiples tensiones, con el techo de deuda, esa recesión técnica en Alemania. ¿Cuál es la fotografía del mercado? Bueno, yo creo que la fotografía siempre es que siempre pasa algo. Siempre pasa algo y nosotros, a pesar de que no somos analista macro, sino micro, obviamente no permanecemos, digámoslo así, ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor, aunque sí que es cierto que no es el principal driver o la principal fuente a través de la cual canalizamos nuestras inversiones. Nosotros nos focalizamos en el análisis de empresas. Al final, la fotografía de mercado yo creo que la has resumido muy bien. Añadiría quizá también que estamos ante la recesión más anticipada de la historia. Ayer conocíamos la recesión técnica de Alemania. Luego también comentabas antes los bancos centrales, su indecisión, el llegar muy tarde con sus comentarios y luego probablemente también permanecer durante mucho tiempo anclados con una perspectiva. Luego también tenemos esta crisis del techo de deuda en Estados Unidos, que es algo que yo creo que se repite con cierta asiduidad conforme pasan los años y conforme llegan esos vencimientos o esos deadlines. Nadie sabe lo que va a pasar. Obviamente la lógica te dice que no van a dejar quebrar al mayor país del mundo, pero bueno, ya hemos visto que todo puede suceder. Luego tienes las relaciones internacionales, comentabas Ucrania, luego las relaciones entre Estados Unidos y China, y mientras tanto pues la comunidad inversora pues escéptica en este entorno. Pero yo creo que es en este entorno que suele ser habitual, con más o menos matices, en el que siempre pasa algo cuando se generan unas buenas oportunidades, a veces en unos sectores, a veces en otros. Nosotros lo que nos dedicamos mientras tanto es a analizar, es nuestro refugio, de todos estos ruidos, de conocer y entender cómo se comportan nuestros negocios en cualquier vicisitud, reflexionar sobre ellos, elaborar nuestras tesis de inversión y crear unas carteras que sean coherentes, consistentes y resilientes en cualquier escenario. Y en resumen, la fotografía de mercado va cambiando como cualquier foto que tomas en un determinado momento, pero siempre hay factores dentro de esa fotografía, por lo tanto es el entorno en el que nos toca invertir. Santiago, desde Magallanes seguís la filosofía de inversión en valor. ¿Podrías contarnos más acerca de cómo aplicáis este estilo de inversión y cómo se traslada todo esto en vuestro día a día analizando compañías? Sí, pues en nuestro caso yo creo que lo mostramos en nuestro apellido, Value Investors, como tú comentabas, inversión en valor. Y para nosotros la inversión en valor tiene dos ingredientes fundamentales y luego nosotros le ponemos nuestra sal y pimienta, digámoslo así, para cocinar el plato. Esos dos ingredientes fundamentales es comprar barato y largo plazo. Comprar barato lo que significa es comprar algo cuyo valor es mayor al precio al que te lo están vendiendo. Y parece muy fácil y parece que es algo que todo el mundo hace o busca, pero tiene su aquel, como se dice, porque no todo vale. Por eso estamos nosotros aquí, como analistas. Nuestra tarea es averiguar o intentar entender el por qué algo que aparentemente es bueno, bonito y barato está en esa situación. Y en ocasiones lo hace por una razón. En ocasiones hay un problema de una trampa de valor, hay un problema de sobreendeudamiento, un problema de disrupción. Y esa es nuestra tarea, como analistas, el ver si realmente es algo temporal o es algo estructural, porque en ocasiones también es cierto que simplemente que un sector es odiado temporalmente o que una compañía no tiene cobertura o que está habiendo ciertos problemas en algunos de sus mercados. Por lo tanto, la filosofía de inversión en valor y uno de sus principales ingredientes es comprar barato, sí, pero no cualquier activo. Y a todo esto hay que aplicarle a largo plazo.
porque si nos ponemos las gafas del corto plazo atendemos a esa fotografía de mercado, ¿no?, que mencionábamos antes. Y esto lo que te hace es vivir situaciones muy estresantes y en algunos momentos incluso querer tirar la toalla, porque al final siempre pasan cosas y en general siempre prestamos más atención a las negativas que a las positivas, incluso aunque si miramos los mercados a largo plazo, la inversión en renta variable ha demostrado ser una gran alternativa. Por lo tanto, hay que ponerse esas gafas, ¿no?, de largo plazo, evitar mirar tanto la pantalla, cosa que no es fácil, hemos de admitir, y así se obtienen rentabilidades bastante aceptables y satisfactorias a largo plazo, y sobre todo durante el camino no se sufre tanto. Yo siempre invito a la gente a mirar el mismo gráfico, digámoslo así, en series diarias o en series mensuales o anuales, ¿no? Se verá que cambia bastante, y es que en esta industria, en la inversión, necesitas aplicar la paciencia para obtener esas rentabilidades. Como se dice a veces, ¿no?, hay que tomarse un protector de estómago para invertir. Y nosotros en Magallanes, a esos dos ingredientes, que es comprar barato y largo plazo, le aplicamos nuestra sal y pimienta, que es, nosotros solo invertimos en realidades, es decir, en cosas que ya generan flujo de caja, y en caso de que haya expectativas futuribles, tratamos de no pagar o ser muy austeros en lo que pagamos por ellos, y invertir también en negocios que son comprensibles y sólidos. Nosotros siempre veréis que nuestras carteras son muy sólidas financieramente, evitamos las compañías que tienen mucha deuda, y obviamente tienen que ser empresas que seamos capaces de comprender, y empresas también donde hay una alineación de intereses. Al final nosotros estamos depositando no solo el dinero, sino nuestra confianza y la de nuestros copartícipes en estas empresas. Por lo tanto, necesitamos que la gente que está dentro llevando la empresa vaya del mismo lado que nosotros, y todo esto lo hacemos aplicando un pensamiento independiente, ¿no? Porque, como comentaba al principio, nosotros somos una gestora que sigue la filosofía de inversión en valor, y somos una gestora independiente también. Esto lo que nos permite es ser coherentes, hacemos lo que pensamos. Eso es también el valor del análisis propio. Nosotros tenemos nuestro propio análisis de cada compañía, y por último a todo esto lo que le aplicamos es una convicción diversificada. Somos sabedores de que nos podemos equivocar, y por lo tanto nuestra manera de poner una barrera a esto es, oye, pues no invertir más de un 5% prácticamente en ningún valor, no más de un 15% en ningún sector o tesis de inversión, y con todo esto, con estos dos ingredientes y esta sal y pimienta, lo que generamos es robustez de cartera. Generamos una cartera y una inversión, digámoslo así, 4x4, que es capaz de adaptarse a cualquier terreno, a cualquier fotografía de mercado, y que en el largo plazo nos ha dado muy buenos resultados, pues en torno a un 9% anualizado en el caso de nuestra cartera europea, y que esperemos que continuemos así de cara al futuro. La inversión en valor, Santiago, requiere muchas veces nadar contracorriente. ¿Podrías darnos un par de ejemplos? Sí, en este caso lo que comentaba, ¿no?, es un protector de estómago lo que necesitas tomarte cuando inviertes en bolsa, y cuando inviertes en bolsa y siguiendo una filosofía de inversión en valor todavía más. En este caso, por ejemplo, dos sectores o dos compañías que se me vienen a la mente que son especialmente controvertidas, digámoslo así, especialmente los sectores, es el sector auto y el sector papel. Antes hablaba Seba de inteligencia artificial, pues probablemente ninguno de estos dos sectores tienen tanto hype. También les invito a nuestros espectadores es a que miren ETFs, por ejemplo, de inteligencia artificial y ETFs de papel. Probablemente de inteligencia artificial encuentren 100 y de papel encuentren entre 0 y 1. Y existen empresas de papel muy grandes. Eso lo que muestra un poco, ¿no?, es dónde se está situando el mercado y dónde está la mayoría, que no tiene por qué estar equivocada, pero sí que es cierto que en general suele generar mayor oportunidad de lo que nadie atiende o lo que nadie ve, y que sigue siendo necesario como alternativa de inversión. Y comentando muy rápidamente, en el caso, por ejemplo, de Iberpapel, yo creo que su nombre compone dos de las cosas o en la comunidad inversora que menos gustan a día de hoy, que es Iberia, es decir, España y Portugal, y papel, como comentábamos antes. ¿Por qué? Porque la gente piensa en papel y piensa en declive, piensa que cada vez se utiliza menos, y es cierto que la demanda, especialmente en Europa, va cayendo en torno a un 3-5% dependiendo del tipo de papel, pero hay otra variable, que es la que siempre a veces nos olvidamos, que es la oferta. Al final lo que se están viendo son cierres de capacidad que incluso sobrepasan a esa demanda, y lo que está permitiendo es que los precios del papel durante el año 2022 prácticamente alcanzaran máximos, a pesar
de ser algo en menor uso y que probablemente llegue un momento en que veamos una asíntota donde esas dos variables más o menos se equilibren. Por lo tanto, este es un sector odiado, un sector en aparente declive, pero que cuando miras sus dinámicas, las dinámicas que hay detrás, ves que es un sector altamente rentable, porque cada vez quedan menos compañías, esas compañías están más concentradas y tienen sistemas de producción sumamente probados y que les permiten generar unas rentabilidades cada vez mayores. Y en el caso concreto de Iberpapel, además lo que nos encontramos es una compañía que es extremadamente sólida, que tiene más del 20% de su market cap, de su capitalización en caja, que va a realizar probablemente una venta de sus activos forestales en Uruguay que le va a generar otros 50 millones de euros, que es en torno a un 30% de su market cap. Por lo tanto, nos encontramos con una compañía que va a tener la mitad de su market cap en caja. Y esto lo que provoca es que tenga el potencial de acometer nuevas inversiones como las que está realizando en nuevos tipos de papel que sí que tienen más crecimiento e ir diversificando, ¿no? Y por lo tanto probablemente generando un perfil más atractivo, pero sin renunciar a la generación de caja. Por eso cotiza a 15% free cash flow yield o a 3 veces EV/EBITDA si hacemos estos números que acabamos de hacer. Y por último, Stellantis, ¿no? Stellantis dentro del sector auto. Cuando hablamos del sector auto, todo el mundo piensa en electrificación, en ciclicidad, en coches chinos, y es verdad. Pero lo que nos encontramos por un lado es que Stellantis es una de las compañías que más está progresando en la electrificación con algunos de sus modelos, como puede ser el Fiat 500 o como puede ser también el Peugeot 208, entre los más superventas, digámoslo así, en Europa y en otras partes del mundo. Es cierto, es una industria cíclica, pero que ha aprendido de las anteriores crisis. Lo podemos ver con nuestros propios ojos cuando nos vamos a comprar un coche, que los precios han subido sustancialmente porque a raíz de la escasez de semiconductores fueron capaces de intentar equilibrar demanda y oferta y hacer valer su pricing power, ¿no? Su poder de fijar precios. Por lo tanto, la ciclicidad no es tanta como era en el pasado y además los inventarios, que siempre ha sido una parte muy carismática del sector auto, están en niveles mínimamente históricamente mínimos. Sí que es cierto que aumentando relativamente estos últimos trimestres, pero han sabido aprender de todas esas vivencias negativas y los competidores chinos, desde luego, son una parte importante. En el caso de Stellantis les afecta menos porque apenas tienen exposición a China y la llegada de los mismos a Europa se está viendo, pero es muy paulatina. En el caso de Stellantis tenemos 14 marcas, algunas de ellas ya las he mencionado, Peugeot, Fiat, tenemos también Jeep, tenemos Ram, tenemos Maserati, y es cierto que a pesar de ser una empresa europea, el 60% de su margen operativo lo genera en Estados Unidos, que es un mercado en general algo más resiliente. Una vez más, una empresa súper sólida, más del 50% de su capitalización lo tiene en caja, bien dirigida por Carlos Tavares, y detrás tiene a la familia Agnelli y la familia Peugeot con en torno al 20% conjuntamente. Algunas joyas, como comentaba, Maserati y Alfa Romeo, y que tiene una gran capacidad de generación de caja en un entorno más benigno como un entorno menos benigno, en torno a un 10 billion al año, que supone un 20% de flujo de caja, del cual este año, por ejemplo, más o menos en torno a un 12% va a ser la rentabilidad por dividendo, entendiendo eso, tanto el dividendo como también la recompra de acciones. Por lo tanto, nos encontramos ante un sector muy odiado, pero que con un posicionamiento como el que tiene Stellantis, nosotros creemos que tiene potencial y es una realidad, y es lo que nos gusta. Estamos invirtiendo en algo que ya genera, que ya nos devuelve parte de nuestra inversión y en la que vemos un futuro. Pues muchísimas gracias, Santiago Domingo, analista de inversiones de Magallanes Value Investment.